Familia, yo me sorprendo cada vez que hay pocas personas en un lugar, en una iglesia. Y no me sorprendo en el sentido de, fíjense las sillas vacías, ¿por qué no has invitado a alguien? ¿Por qué no No, me sorprendo porque la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Tú estás aquí porque Dios quiere darte un mensaje, ¿sí? Si tú estás escuchando esto, no pienses en, esto debería escucharlo tal persona, mi papá, mi mamá, mi familiar. No, si tú estás escuchando este mensaje es para ti, es para ti. Tómalo de parte de Dios para tu vida, ¿sí? Y gloria a Dios que estás aquí, gloria a Dios que te estás conectando por internet. Y si tú estás viendo este video en otro momento, gloria a Dios porque Él no se limita por tiempo y espacio. Él es Dios. Amén. Muy bien. Hay en la Biblia, en el capítulo 15 de Lucas, hay bueno, en realidad son tres relatos, son tres parábolas que tienen mucha conexión entre sí, pero que también tienen mucha diferencia una parábola de la otra. Estas parábolas, la primera es la parábola de la oveja perdida, la segunda es la parábola de la moneda perdida y la tercera es la parábola del hijo pródigo. Vamos a ir leyendo versículos específicos, y si es necesario quizás podemos leer todo, Dios dirá. Pero lo que quiero es introducir al contexto. Estas tres parábolas son mencionadas por el Señor Jesús en un momento en el cual las personas más religiosas de Israel en aquel momento, que eran los escribas y eran los fariseos, empiezan a criticar a Jesús y decirle cómo se junta con pecadores, se junta con gente que todo el pueblo de Israel sabe que son los peores, con publicanos, con prostitutas, con gente rechazada, con gentiles, personas que no eran del pueblo de Israel. Y ellos criticaban eso y decían, ¿cómo es posible que que dice que es hijo de Dios, que es profeta, que dice que tiene una conexión directa con Dios, se junte con personas de ese tipo? Y es en ese momento cuando el Señor Jesús empieza. No les responde a ellos, lo que Él hace es contar las parábolas. La primera dice que un hombre tenía 100 ovejas y una se pierde. Y quiero que vayamos por favor específicamente al versículo 4. Lucas 15, versículo 4. Dice lo siguiente: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Yo sé, queridos, si tú has pasado un mínimo de tiempo en una iglesia, de seguro has escuchado estas tres parábolas. Pero quiero que esta mañana nos vaciemos de todo lo aprendido y prestemos la atención como si fuera la primera vez que alguien te está relatando esto. Porque de esa manera tu corazón va a estar receptivo a lo que Dios quiera hablar en esta mañana. En este versículo quiero llevarte específicamente a esta parte donde dice se pierde. ¿Sí? Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde. Cuando nosotros hablamos de perderse, esto implica no saber el lugar donde tú estás. Si alguna vez tú te has perdido, debes darte cuenta claramente que estar perdido es no saber exactamente el lugar donde estás. Quizás porque tomaste un camino equivocado, o quizás porque te alejaste de la persona quien te guiaba. Cuando somos niños a veces pasa esto, ¿no? El papá o la mamá va caminando por delante porque está apurado y nos dice, a ver, sígueme. Yo recuerdo una vez cuando era pequeño, en una feria allá en Uyuni donde vivíamos con mi familia,
Habían ferias en las que se reunía muchísima gente. Bueno, para mí era mucha gente en ese entonces. Y recuerdo que mi mamá me compró un autito de plástico y era de camino de la casa al lugar donde estábamos. Entonces ella me compra el autito y yo quedé muy distraído con el autito. Y mientras andaba, yo le agarraba de la mano a mi mamá y con la otra agarraba el autito. Entonces yo caminaba viendo el autito. Y en algún momento quise agarrarlo con las dos manos porque eran de esos que se abren sus puertas o se mueve algo del autito. Entonces, mientras yo caminaba, solté la mano de mi mamá y moví el autito. Fue un instante. Estiré la mano viendo el autito y otra vez tomé la mano y caminé. Pero sentía que la mano no era la misma. La mano era diferente y más allá, unos 2 pasos más allá, se detiene. Entonces yo levanto mi mano y no era mi mamá. Ese momento estaba perdido. No sabía dónde estaba, no sabía en qué camino estaba caminando porque yo confiaba en que mi mamá me estaba guiando. Gracias a Dios que mi mamá también se dio cuenta y estaba unos cuantos metros más allá y regresó. Entonces, el estar perdido tiene que ver con eso. El haber tomado un camino equivocado o el haber dejado la guía de lado y por eso te perdiste. Ahora quiero contarles un dato muy interesante de las ovejas. Todos nosotros hemos visto ovejas, generalmente en rebaño. Un dato curioso es que las ovejas no tienen un líder. Y yo no sé si sabías esto. Muchos animales cuando andan en manada o cuando están en parvada, en caso de las aves, siempre hay un guía, alguien que lleva a la manada. Pero en las ovejas no existe eso. La oveja es un animal que sigue, tiene esa tendencia de seguir, pero sigue a quien sea. Es decir, tú tienes un rebaño y digamos que del rebaño, por comer una de ellas se separa un poco, automáticamente ya tiene otras que le están siguiendo. No porque sea la líder, sino porque esa es la tendencia de la oveja. La oveja persigue cualquier cosa o a quien sea. Ahora creo que tú y yo entendemos más claramente por qué Dios nos compara con ovejas. Porque es fácil seguir a quien no debes seguir. Por eso imagínate, solo imagínate, la oveja da unos cuantos pasos para comer algo, después da otros pasos, otra le ve y tiene esa tendencia a perseguirle. Entonces la primera ni cuenta se da que le están persiguiendo, sigue caminando y ya son 4 más que le están persiguiendo. Imagínate qué fácil es para la oveja perderse, descarriarse. Por un lado. Por otro lado, la oveja no tiene un buen sentido de la orientación. La oveja realmente es un animal al que hay que tenerle mucha paciencia y mucha misericordia. Porque una vez que se pierde, listo, no puede volver. No da, su capacidad de orientación no le permite retomar el camino. Entonces yo quiero que, como les decía en un principio, que nos enfoquemos en esta frase. La oveja se pierde. La oveja decide seguir algo. ¿Sí? No toma en cuenta al pastor, decide seguir algo y se pierde. Cuando nosotros nos perdemos, yo creo que, como les contaba hace un momento, los sentimientos más comunes que atravesamos son miedo. Si tú te has perdido en un atardecer o en una noche, vas a sentir miedo. Entonces, cuando uno está perdido, siente miedo, soledad. Si tú te perdiste solo, la soledad te embarga, no sabes a quién recurrir. Incertidumbre, no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a encontrar el camino de regreso, si vas a poder volver. Frustración, te pones a renegar por qué no me fijé bien, por qué no me quedé donde estaba, por qué me solté de la persona. Frustración, desánimo, eso ya es lo último, estoy perdido ya, me resigno, ¿qué puedo hacer?
Busqué la forma de regresar, no puedo. Y cansancio. Aquí me quedo, no me muevo más. ¿Por qué hablo de esto? Porque volviendo a la parábola, pongámonos en las pezuñas de la oveja. Tú eres la oveja. Tomaste la mala decisión de seguir algo que te llevó muy lejos del redil y estás perdida. ¿Qué haces? Si nosotros lo llevamos ahora a nuestra vida, y es en este momento en el que yo quiero que vayas dentro de ti. En este momento, ¿qué estás persiguiendo? Quiero decir, no necesariamente en este preciso momento, en estos días, este año, ¿qué es lo que está llevando tu vida? ¿Qué estás siguiendo? Probablemente un plan. Probablemente dijiste, este 2022 pongo un negocio, o estudio esto, o me preparo para esto, y tengo un plan, y estoy persiguiendo ese plan. Quizás más que un plan es un sueño, es un deseo que tú tienes. Este año quiero conseguir esto. Trabajé por los últimos 10 años ahorrando para poder conseguir esto, y lo voy a conseguir este año. ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué determina cada paso que das, cada decisión que tomas a diario? Lo ideal, la respuesta ideal que todos nosotros deberíamos tener es: sigo a Dios. Pero te invito a que sea más honesto, más real. ¿Realmente pides dirección a Dios por toda decisión que tomas? O más bien hacemos al revés, decir: Señor, este es el plan y yo te ruego, Señor, que lo bendigas. O sea, pero el plan lo pongo yo. Tú pones la bendición, yo pongo el plan. Yo trazo el camino y, Señor, tú bendice. Yo quiero que me guíes, pero quiero que me guíes por este camino que yo quiero ir. Yo espero que el Espíritu Santo sea el que hable a cada uno de nosotros esta mañana. Busca en tu interior, ¿eres una oveja? ¿Estás persiguiendo algo sin tomar en cuenta a Dios quizás? Si ese es el caso, probablemente acabes como esta oveja, acabes perdido. Y en el peor de los casos, probablemente si te fijas atrás ya tomaste muchas malas decisiones, ya seguiste muchos caminos equivocados, y quizás en este momento tú ya estés en aquella fase del cansancio, de la resignación, de decir: bueno, ¿qué puedo hacer? Ya tomé malas decisiones y estoy aquí, estoy perdido. Tengo miedo, no sé qué va a pasar en el futuro con todas las noticias que nos están rodeando cada vez. Mi futuro es incierto. Y me doy cuenta de que tengo miedo, de que estoy estresándome por qué es lo que va a pasar, porque perseguí a alguien, a algo que no fue Dios, y me desvié. El Señor Jesús sigue hablando de estas parábolas. La segunda parábola que Él va a relatar es de la moneda perdida. A ver, vamos por favor a Lucas 15:8, solamente ese versículo, Lucas 15:8. Dice lo siguiente: o supongamos, dice, ya, dejemos a un lado a la oveja. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara y barre toda la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Ahora, de este versículo, enfoquémonos en esta parte que dice: y pierde una. ¿Se dan cuenta que aquí la moneda ya no toma la decisión, al igual que la oveja? La oveja sí, la oveja puede decidir el camino que quiere andar, pero la moneda no, la moneda es un ser inanimado. Y al horario le decía: Señor, ¿qué es lo que necesitamos aprender de esto? Para que una moneda se te pierda, tiene que haber un descuido, ¿sí? Tenemos que ver que hubo el descuido de alguien
alguien dejó caer la moneda. ¿De qué material era esta moneda? El versículo lo decía, de plata. Entonces no era cualquier moneda, era una moneda valiosa para la mujer. Para la mujer la tenía como atesorada, pero probablemente la mujer tenía niños, tal vez tenía un esposo, y tal vez más bien fue por ahí el descuido, tal vez no fue el descuido de la mujer, porque algo que tú atesoras, si yo te digo qué es lo que más atesoras en tu casa, ¿cuál es el bien material que más amas? En el sentido que más te agrada, que más te gusta. ¿Sabes dónde está en este momento aquello que te gusta? Si tú me preguntas eso, yo te digo mi guitarra. ¿Y sé dónde está mi guitarra? Claro. Si llego a mi casa, sé exactamente dónde está aquello que yo atesoro. Y yo te pregunto lo mismo. Si tú tienes un tesorito ahí en la casa, ¿sabes dónde está en este momento? Yo creo que está muy cuidado, está muy guardado. ¿Por qué? Porque es algo que tú valoras mucho. Entonces estas 10 monedas eran así para la mujer. Pero de repente una se pierde. Y fíjense lo interesante que dice, los 2 elementos que la mujer va a utilizar hasta encontrar la moneda, ¿qué son? Una lámpara y una escoba. Va a limpiar, primero va a alumbrar y después va a limpiar. En este caso, tú eres la moneda. Tú eres la moneda. Tú estás en un lugar de cuidado o alguien te dejó caer. Y ahí entendí yo lo fuerte de esta parábola de las monedas, de las 10 monedas, de la moneda perdida, que es la más cortita entre lo de la oveja y del hijo pródigo, es la más cortita, pero tiene un significado tan grande. Queridos, nosotros los seres humanos hemos sido creados con libertad. Dios nos dio libertad. Quiero invitarte a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice lo siguiente: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Notan que la libertad que Dios le da? Le dice, puedes elegir, tú puedes elegir. Inclusive lo que se te está prohibiendo puede ser elección tuya. Por eso al final le dice, si comes de su fruto, del árbol que te estaba prohibiendo, si lo comes, sin duda morirás. Ese si lo comes es un condicional. Fíjense que Dios no le dice no lo comas, le dice si lo comes, abriendo la posibilidad a que Adán elija. A partir de este momento se establece algo que Dios va a otorgar al ser humano y que jamás lo va a quitar. Eso es la libertad. Lo que muchos conocemos como el libre albedrío. Tú eliges lo que quieras. Ayer con mi hermano, mi querido hermano Cristian, estábamos haciendo el discipulado y justamente hablamos de esto. Decía, ahora que tú eres hijo de Dios, ¿puedes hacer lo que tú quieras? Si lo vemos desde la perspectiva de iglesia, decimos, no, ahora no puedo hacer lo que yo quiera. Pero a ver, veamos, tengamos una vista más objetiva. Siendo hijo de Dios, siendo hija de Dios, ¿tú puedes hacer lo que quieras? Sí. Es diferente a ¿debes hacer lo que tú quieras? No. Pero puedes, tienes la capacidad de elegir, de hacer lo que tú quieras con tu vida. Claro que sí. Por esa razón muchos de nosotros muchas veces le fallamos a Dios, porque todavía tenemos la elección de tomar el camino equivocado y fallar.
¿Por qué hablo de esto? Volviendo a lo de la moneda. Queridos, en esa libertad muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no me ayuda a salir, que no impidió que me sucediera algo? Porque estamos hablando de dejar caer algo valioso para otra persona. Alguien dejó caer esa moneda, por eso esa moneda se perdió. Y la pregunta es, ¿quién te dejó caer? ¿Cuándo te dejaron caer? Todos nosotros tenemos cicatrices, todos. Muchos tienen cicatrices desde el nacimiento, incluso de antes de su nacimiento. Ya fueron heridos. Probablemente un padre que decidió no hacerse responsable de ti. Probablemente una madre que te insultó durante toda tu vida, por lo menos durante toda tu niñez, marcó tu vida haciéndote creer que tú no servías para nada, que no podías hacer nada. Probablemente un amigo, una amiga te dejó caer. Alguien en quien tú confiaste tanto y traicionó esa confianza y te dejó caer. Tal vez una relación amorosa, tal vez una relación con una pareja que es similar a lo de los amigos, pero con mucha mayor fuerza, porque confías en que te diga te amo. Yo estuve leyendo una publicación en Facebook de una persona que le decía a otra: yo agradezco a Dios por haberte conocido, agradezco a Dios porque eres la persona que Él preparó para mí. Yo alabo a Dios porque tú eres la indicada para mi vida. Eso suena maravilloso. Lo triste es que leí un mensaje similar de la misma persona hace algunos años atrás, pero para otra muchacha. ¿Por qué confiamos en esas palabras? ¿Por qué cuando un hombre o una mujer nos dice te amo, vales mucho para mí, confía en mí, conmigo vas a ser feliz, le entregamos el 100% de nuestra confianza? Y llegado el momento, nos deja caer. ¿Te das cuenta que esta libertad que Dios dio al ser humano viene con mucha responsabilidad? Ahora, yo sé, muchos de nosotros, les dije, tenemos cicatrices, nos dejaron caer. Pero ¿a cuántas personas dejaste caer tú? ¿A cuántas personas marcaste con tus actitudes, marcaste con tus palabras? Y creo que en ambos lados nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nos dejaron caer y dejamos caer a muchas personas. Esa es la moneda. La moneda se cayó, se perdió. Alguien la dejó caerse. Y lo interesante, como decíamos, la mujer utiliza una lámpara y utiliza implementos de limpieza. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que se deben quitar: oscuridad y suciedad. Cuando te dejan caer, cuando caes, por mucho que tú seas de plata como la moneda, te vas a ensuciar. Y es muy difícil cuando alguien te dejó caer que tú puedas reponerte. Es muy complicado. La marca está ahí. La suciedad está ahí. La oscuridad está ahí. Cuando uno está en oscuridad no puede caminar bien. No puede tomar decisiones buenas. Caminar en oscuridad es la peor torpeza que nosotros podemos hacer, y mucho más intentar correr en un lugar que está completamente oscuro, porque puedes accidentarte de una manera muy seria. La moneda se la dejó caer aquella moneda y estaba perdida en oscuridad y en suciedad. Una oveja que toma sus decisiones,
una moneda que no tiene por qué pagar las malas decisiones de otras personas, pero lo está haciendo. Y esa es la realidad del ser humano. Tú y yo pagamos las decisiones que otras personas toman y que nos afectan. La tercera parábola es la parábola del hijo pródigo. Conocemos esta parábola, la hemos escuchado en muchas ocasiones, pero ahora quiero yo que nos enfoquemos, por favor, en el versículo 14 de Lucas 15. A ver, antes de irnos, por favor, a este versículo 14, vámonos un poquito más arriba al versículo 12, porque esta es la parte interesante. Escuchen lo que el hijo le dice al papá. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora. O sea, yo no sé, papás, mamás, ¿cómo tomarías esto de un hijo tuyo? No le dice: papá, quiero charlar contigo, o que tal vez esta posibilidad, ¿crees que sea? No, escuchen esta insolencia. Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Eso es algo fuerte. Dame. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pon atención a esa palabra, quiero, quiero. Las palabras claves: de la oveja se pierde, de la moneda pierde, y del hijo pródigo quiero, quiero. O sea, lo que aquí el hijo pródigo está expresando es una decisión independientemente de lo que el padre pensara. No le interesaba al hijo lo que el padre quería para él. Ahora, si tú eres papá o mamá, de seguro, tal vez tú no tienes la vida de tu hijo o de tu hija ya planificada, pero tienes deseos, tienes esperanzas, tienes anhelos. Tú quieres que tus hijos, que tu hijo, que tu hija llegue a un nivel probablemente académico, a un nivel personal, de interrelacionarse con otros, que desarrolle más su capacidad de hacer amigos, que mejoren esto, que mejoren aquello. Entonces todo papá tiene expectativas para los hijos, y a lo largo de nuestras vidas muchas de ellas ellos no las expresan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papá quiere lo mejor para el hijo. En este caso el hijo no toma en cuenta eso. Tal vez el papá sí tenía muchas expectativas para la vida de su hijo, pero al hijo no le interesó. A él le interesaba nada más tener lo que le correspondía y salir de ahí. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Versículo 14, ahora sí. Dice: al mismo tiempo, después de que el hijo había, dice, malgastado toda su herencia, ya no le quedaba un quinto. Dice que al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Me gusta mucho esta versión, morirse de hambre. Noten esas dos frases. La primera, el dinero se acabó el dinero. Y lo segundo, morirse de hambre. ¿Qué nos muestra en este caso? El hecho de decir: sabes, Dios, yo creo que tú tienes muchas cosas para mí, pero hay cosas que yo anhelo demasiado, que anhelo muchísimo. Tal vez lo tuyo lo veamos después, pero ahora yo quiero esto. Yo quiero esto. Ese tipo de decisiones tomadas sin consultar al Padre nos van a llevar a la escasez y a la insatisfacción. Puede ser, no te enfoques en la escasez como algo material siempre, como lo monetario, como el dinero. Tú puedes tener todos los bienes que quieras, pero puede que no hayan personas a tu lado con quien compartirlos. Escasez. Puedes tener la vida arreglada, pero no un compañero o una compañera con quien compartir eso hasta la muerte. Escasez.
Entonces la escasez es algo real para aquel que no toma en cuenta lo que el papá quiere y decide lo que él quiere. Y lo segundo es insatisfacción. Todo lo que consigas en cualquier aspecto, aspecto académico, personal, profesional, monetario, no va a satisfacerte. No va a ser suficiente nunca. Démonos cuenta que aquí radica la codicia de muchas personas que nosotros conocemos. ¿Por qué nunca están satisfechas? ¿Por qué se gastan toda la vida trabajando y amasando una fortuna para después morir enfermos? Ni siquiera disfrutan lo que han amasado. ¿Por qué? Porque hubo una decisión que no tomó en cuenta a Dios. Dios no está en la ecuación. Yo soy dueño de mi vida, mi cuerpo, mi decisión. Mi vida, mi decisión. Entonces el resultado obviamente va a ser negativo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tal vez tú te encuentras, habíamos hablado de la oveja, tal vez estás siguiendo a alguien equivocado, o tal vez ya lo seguiste y ahora estás perdido, estás perdida, no sabes dónde estás. En el ámbito espiritual, en el ámbito almático, en el ámbito físico, natural, no sabes dónde estás, no sabes lo que quieres. En cuanto a la moneda, te dejaron caer. Estás pagando la factura de alguien que tomó decisiones erradas en tu vida en el pasado. Y tú, sin tener nada que ver con eso, estás pagando las consecuencias de un pecado que tú no cometiste. Te dejaron caer. Tal vez estás en esa situación. O tal vez como el hijo pródigo, tú seguiste un plan que estabas convencidísimo que no iba a fallar y falló. Tenías la vida armada, esta era la persona indicada, este es el trabajo que yo necesito y esto es lo que voy a ganar. Ya tengo todo armado porque esta persona está conmigo. Estoy aplicando este trabajo, no hay un currículum mejor que el mío para este trabajo y de seguro voy a tener este sueldo. Mi vida está hecha. Y de pronto resulta que la persona en la que confiabas, como en la moneda, te dejó caer. Alguien mejor que tú o con más muñeca llegó al trabajo y no te dieron el trabajo. Y por lo tanto ni siquiera tienes el sueldo que esperabas. El plan de vida que tú creíste que iba a ser infalible, falló. Y probablemente ahora estás en ese estado de escasez. Ya ni ganas tienes de ponerle empeño para salir de ese hueco. Tal vez la diferencia entre la moneda y el hijo pródigo, la moneda no tomó decisiones, pero paga las consecuencias. El hijo pródigo paga las consecuencias, cosecha aquello que él sembró en malas decisiones. Hay diferencia. Notan que así como hay similitudes en estas tres parábolas, también hay cosas muy diferentes, porque el Señor Jesús, caramba, usaba las palabras exactas. No había una palabra de más ni una palabra que faltara. Eran las palabras exactas. Y si Él decidió contar tres parábolas es porque había tres grupos mínimamente de personas que tendrían que ser alcanzados. Y nuevamente la pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios que me dejó como a la oveja seguir lo que no debería seguir? ¿Por qué no me puso un alto? ¿Por qué no me puso una barda? Algo que impida que yo tome el camino equivocado. ¿Dónde estaba Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando me dejaron caer? ¿Dónde estaba Dios cuando abusaron de mí? ¿Dónde estaba Dios cuando no me valoraron como la moneda de plata que era? ¿Dónde estaba Dios que no me protegió? ¿Dónde estaba Dios que evitó que yo tome malas decisiones como el hijo pródigo? ¿Dónde estaba Dios que no hizo que mis papás, aunque sea, me agarraran a chicotazos para que no me desviara de esa manera? ¿Dónde estaba Dios? Y esa pregunta de ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Es una trampa
que nos lleva a dudar del amor que Dios tiene. Es una trampa, porque realmente, ¿por qué Dios no impidió que tú sufrieras lo que sufriste? ¿Por qué Dios no impidió que tomaras las decisiones equivocadas? ¿Por qué? Si Él tiene el poder, si Él es Dios. Y volvemos a Génesis. Porque tú fuiste creado con la capacidad de elegir. De estos tres, a mí me causa mucho pesar el de la moneda. Porque verdad, niños que sufren abuso de todo tipo. ¿Por qué? Porque esos adultos que abusan tienen libertad. Tienen la libertad dada por Dios. Así como tú tienes la libertad, todo ser humano la va a tener. Y aunque nos suene muy duro, quiero que leamos este versículo en Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice lo siguiente: pues lo que Dios da, ¿sí? Pues lo que Dios da, no lo quita. Dios dio la libertad al ser humano. Dios no la va a quitar, porque el momento que Él quite la libertad, entonces el ser humano tendría mucho que reclamarle a Dios. Pero aquí dice, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Dios no es alguien que da y al ver que los otros se portan mal, no, yo me los recojo porque te estás portando mal. Si Él dio libertad a Adán antes de que pecara, con el pecado Dios no le quitaba esa libertad. Entonces, queridos, niños sufren porque adultos tienen la libertad de hacer lo que quieran con ellos y rompen vidas. Dejan caer estas piedras preciosas a oscuridad y a suciedad. ¿Por qué Dios no evita que tú tomes malas decisiones? Porque tienes libertad. Es en esa libertad que tú decides buscar a Dios o rechazarlo. Incluso siendo hija de Dios, tú tienes esa libertad de seguir a Dios o un poquito desviarte y después encontrarte a kilómetros y kilómetros lejos de la voluntad de Dios. Entonces no podemos cuestionar el amor de esa manera, el amor de Dios de esa manera, de decir, ¿dónde estaba Dios? Dios te dio la libertad. Dios dio la libertad a todo ser humano y Él estaba presente. Pero lo maravilloso de todo esto no es que las parábolas solo describen el problema. La oveja, si te das cuenta, el pastor no se olvidó, dijo, bueno, tengo 99. El salir a buscar una es riesgoso. Para empezar, ¿cómo dejo a las 99? Por ahí viene algún depredador y se me come unas 10 por ir a buscar una. Pero ahí está. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el pastor por la oveja que se pierde? Dice que deja a las 99 encerradas y va detrás de la perdida. Si te perdiste y no sabes dónde estás, consejo, frena. No sigas tomando decisiones, no sigas persiguiendo o tratando de crearte un camino de regreso. Si estás perdida, ¿recuerdas? Los papás siempre nos dicen esto. Si alguna vez te pierdes, ¿qué haces? Te quedas donde estás. ¿Por qué? Porque si estabas yendo por el camino que tu familia estaba yendo, ellos van a regresar por el mismo lugar. Quédate donde estás, frena. Por eso analiza en lo más profundo de tu ser, ¿estás donde tienes que estar o no sabes dónde estás? Si no sabes dónde estás, frena, detente y no hagas nada más. ¿Sabes por qué? Porque el pastor, Él irá hasta donde tú estás para traerte de regreso. Tú no tienes la posibilidad de regresar. Recuerda, eres oveja.
no tienes sentido de la orientación. Quédate donde estás. Pero no te quedes con ese orgullo de decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no impidió? Soségate, frena y espera. Dios te va a alcanzar. Lo único que tú tienes que hacer es anhelar. En nuestro ámbito decimos, ora, habla con Él y dile, yo quiero que me rescates. No sé dónde estoy, me metí en donde no debería, estoy perdidísimo, no sé cómo voy a salir, te necesito. Y verás que el pastor regresará. Tu nombre está siendo gritado, el pastor grita tu nombre, él te conoce por tu nombre. Lo interesante es que tu vida tiene un propósito de gloria. Si tú fuiste creado, si tú estás con vida ahora, es porque tu vida tiene un propósito glorioso. ¿Y sabes qué? La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, está incompleto sin ti. Como esas 99, no son 100, están incompletas. Falta una. Tú eres quien falta en el cuerpo de Cristo. Y Dios va a encargarse de irte a buscar y traerte de regreso. Amén. Si tú eres la moneda, de pronto tú estás sufriendo las consecuencias de decisiones ajenas, como lo dijimos. Tienes que recordar que eres una moneda de plata. La oveja, aunque estuviese perdida, no se convierte en caballo, sigue siendo oveja y sigue valiendo lo mismo para el pastor. La moneda de plata, aunque esté sucia, aunque esté perdida, aunque esté bajo la alfombra más asquerosa, no deja de ser moneda de plata. Tú no dejas de ser precioso, preciosa para Dios. Te dejaron caer, te ensuciaron y te pusieron en el rincón más oscuro. No puedes salir, la moneda no puede levantarse y caminar, tiene que esperar. Pero nuevamente es esa espera, ese anhelo de decir, reconozco dónde estoy. Reconozco que me dejaron caer de la peor manera, pero también entiendo que tu amor nunca falló, que tu amor nunca menguó, que siempre Él estuvo amándote. Y como dice aquí, Él va a traer la luz y la limpieza a tu vida. No te preocupes, tú no tienes que limpiarte, Él te va a limpiar, Él te va a limpiar. Y lo último, si conociendo a Dios, tú decidiste, si conociendo, porque el Hijo conocía al Padre, ¿recuerdas? El Hijo conocía al Padre. Si tú conociendo al Padre, haber pasado experiencias, haber tenido experiencias maravillosas con Dios, de pronto te encuentras que seguiste tu querer, seguiste tu camino y te alejaste. Yo creo que con esto nos vamos a identificar la mayoría de nosotros. Es fácil venir aquí, queridos, y es fácil poner una cara de espiritual. Yo lo he hecho muchas veces. Y tú no sabes si en este momento yo te estoy hablando desde una posición de santidad, o tal vez estoy muy hundido en lo que es el pecado. Muchos pastores, después de un tiempo de avivamiento espiritual, se han suicidado porque no podían cargar con el peso del pecado. El hecho de que yo esté aquí no significa que yo esté en una posición de santidad absoluta. Ustedes han escuchado decir eso a muchas personas. Es la verdad, es la realidad. El fingir delante de la gente, si tú has entrenado para fingir, es muy fácil. Y probablemente la persona que esté sentada a tu lado esté fingiendo estar bien. Y probablemente esté muy hundido, muy perdido. Entonces, por eso no mires a las personas, mira a tu ser, entra en lo más profundo de tu corazón de la mano del Espíritu Santo y ve, probablemente estés sufriendo por haberte alejado de Dios. Cuando nos alejamos de Él, le damos lugar al pecado
de que se apodere de nuestra vida. Por eso es que esas actitudes de vicio están presentes en la misma iglesia, porque somos gente quebrada, gente rota. Y en muchas ocasiones no nos interesa lo que el papá quiera decir y tomo mi decisión y me alejo y el pecado toma el control de mi vida nuevamente. Si tú estás en esa situación, si habiendo conocido a Dios te alejaste, alguno de nosotros que estemos aquí o que esté viendo el video o esté conectado por las redes, si ese es el caso tuyo, tienes que tener en cuenta que Dios está esperando tu regreso. El pastor no esperó a la oveja, porque la oveja sabía que estaba perdida. La moneda, como que la mujer no esperó que la moneda aparezca de por sí. La mujer se puso a buscar la moneda porque la moneda no podía regresar. Pero a diferencia de la oveja y de la moneda, el hijo conoce el regreso, conoce el camino de vuelta. Y muchas veces nosotros como hijos nos alejamos del Padre y después le decimos, no Señor, yo no puedo ya regresar, yo no puedo, tú tienes que llevarme, tú tienes que... No va a ser así, porque si nos hemos alejado en esa madurez, después de haber conocido al Padre, haber tomado malas decisiones, somos nosotros quienes tenemos que tomar la iniciativa esta vez y de decir, yo me levanto y regreso. Tú conoces el camino de regreso. Tú sabes que el camino de regreso inicia con el paso de reconocer que te alejaste. Vuelve, porque los brazos del Padre están extendidos. No hay un registro de una reprimenda. Es más, el hijo prepara un discurso y le dice, cuando yo llegue le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Eso le diré. Va con ese pensamiento y a veces de versículo a versículo pensamos que fue una cuadra que él caminó. No, la Biblia dice que él se fue a un país lejano. O sea, un país lejano para Bolivia, ¿qué sería? Canadá, Alemania. Eso es un país lejano, porque un país vecino sería irse a Argentina, con todo es lejos. Este muchacho se fue a un país lejano. ¿Cómo regresas? Yo creo que él se repetía esto, o mejoro el discurso, o no le digo esto, o le digo esto, y si me rechaza, ¿qué hago? ¿Dónde voy? O sea, el estar caminando ha debido ser eterno ese camino para el hijo. Sobre todo cargando lo que había en su conciencia, cargando los pensamientos y sabiendo que Satanás no está tranquilo y que él va a ir poniendo muchos pensamientos de destrucción en nuestra mente cuando decidimos regresar. Con todo, el hijo regresó y el padre estaba esperando. ¿Por qué? Porque tú tienes una familia. Hayas aceptado la adopción de Dios hasta ahora en tu vida o no, la Biblia dice que Dios te creó a su imagen, a su semejanza. Todo ser humano le pertenece a Dios. Todo ser humano le pertenece a Dios. Por mucho que no quiera reconocerlo o que quiera renegar, alejarse de él, ese ser humano le pertenece a Dios, es creación suya. Y cuando Dios abre la posibilidad de la adopción, nos está diciendo, aparte que eres de mi propiedad, yo te estoy dando la posibilidad de ser mi hijo, mi hija. No solo un esclavo, no solo un sirviente, un hijo, un príncipe, una princesa. El amor de Dios está presente. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Señor, yo pido en este momento, Señor, revelación de parte tuya para cada uno de nosotros. Imploro por revelación. Señor, yo necesito, todos aquí necesitamos que tú te reveles, que tú nos muestres la realidad de tu amor,
que tú nos ayudes a entender que tu amor es real, que tú nunca dejaste de amarnos, aunque nosotros hubiésemos tomado la peor decisión, aunque nosotros hubiésemos sido desvalorizados por otras personas, aunque tengamos muy baja autoestima, Señor, yo sé que tú nos amas, pero necesitamos revelación. Señor, en este momento, revela, Padre Santo, revela a cada uno de nosotros cuánto nos amas. A pesar de las decisiones malas que hemos tomado en nuestra vida, aun cuando nos dejaron caer, Señor, aun cuando nosotros dejamos caer a muchas personas y somos responsables por haber marcado esas vidas de manera negativa, y aun cuando decidimos tomar nuestras decisiones por cuenta propia, Señor, revélanos tu amor. Ayúdanos a entender.